Dios les bendiga grandemente. Estamos aquí en esta nueva entrega y en realidad este proyecto es para neófitos. Todos los que necesitan saber, los que estamos iniciando en la fe. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el examen de la fe. La fe puede ser examinada, puede ser evaluada. Hace unos meses fui invitado a una vigilia. En la vigilia, antes de yo pasar a compartir la palabra de Dios, el pastor de la iglesia saludó a una persona que había llegado y estaba de visita. Le animó, le exhortó a que viniera a Cristo. En ese momento, esa señora se puso de pie y compartió varias experiencias que ella entendía que había tenido con Dios, y compartió sueños, compartió eh, una serie de cosas que le habían pasado en su vida. Y ella, con esta experiencia, intentaba demostrar que en realidad ella tenía una relación con Dios producto de esas experiencias en las que ella confiaba. Eh, Nosotros en la palabra podemos examinar algunos testimonios de experiencias que la palabra comparte con nosotros. Por ejemplo, Dios habló con Caín. Génesis 4, 6 al 7 y 9 al 15. Caín tuvo experiencias con Dios, pero Caín era, dice la palabra, del maligno. No debemos ser como Caín, que era un hijo del diablo. Por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y lo que hacía su hermano era bueno. Traducción viviente, primera de Juan 3:12. Entonces, Caín tuvo experiencias con Dios. Caín y Dios conversaron, sí, realmente sí, pero eso no determinaba lo que era la naturaleza en sí de Caín. Caín era del maligno. Es el primer homicida en la historia. Una experiencia espiritual puede ser tenida por una persona que no tiene una relación de amor real y personal con Dios. Otro ejemplo de esto lo encontramos en la vida de Balaán, números 22. Balaán, si leemos número 22, usted llegaría a la conclusión que Balaán era un profeta de Dios. Sin embargo, cuando leemos Josué 13:22, cuando el pueblo de Israel entra en la conquista de la tierra prometida, uno de los primeros que mata es a Balaán, hijo de Beor. En Judas, perdón, en segunda de Pedro 2 del 15 al 16, leemos lo siguiente en la versión Reina Valera del 60. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Continuamos con Balaán. Judas 1:11 dice así: un hombre que vivía para el dinero. Dice la escritura, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el lucro, por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Tres personajes bíblicos, Caín, Balaán y Coré, que tuvieron experiencias con Dios, muchas experiencias con Dios, pero no eran gente de Dios. Entonces, ¿qué nos revela la escritura sobre Balaán? Sencillo. Balaam puso tropiezo y enseñó a los enemigos de Israel a poner tropiezo a los hijos de Israel, al pueblo de Dios. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En otras palabras, el rechazo de seguir las normas de Dios, las leyes de Dios, y fornicar, es decir, la inmoralidad sexual, inmoralidad litúrgica, inmoralidad sexual. Al final de cuentas,
inmoralidad. Un falso profeta que tuvo experiencias con Dios fue Balaam. Se puede ser profeta falso y tener experiencias con el Dios verdadero. El problema es dónde está el corazón del hombre. Así, la fe es más que una o varias experiencias. Ahora debemos investigar más sobre la fe. Podemos hacerlo. Ahora, para poder examinar nuestra fe, debemos estar conscientes primero de qué es la fe, en qué consiste la fe. Segundo, si podemos examinar nuestra fe. Tercero, en qué consiste o qué significa examinar la fe. Cuarto, ¿cuáles instrumentos tenemos disponibles para hacer un examen de nuestra fe? Quinto, los seres humanos, ¿por qué los seres humanos pueden y deben evaluar su fe? Y después que hacemos una evaluación de nuestra fe y tenemos una conclusión de esa evaluación, ¿qué decisiones debemos tomar? Bueno, lo primero, vamos a analizar la definición de fe que la Biblia nos brinda. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe, que se puede creer, confiable, confianza, condición de total seguridad. Eso es lo que significa la palabra fe. Ahora, la fe bíblica es una certeza, es la certeza. ¿Qué significa que es la certeza? La fe es la sustancia. Por ejemplo, en Hebreos 1:3 dice que Cristo es la imagen misma de su sustancia, refiriéndose a Dios, ¿verdad que sí? Significa esto que Cristo es Dios porque comparte la misma sustancia de Dios, pero al mismo tiempo es la imagen de esa sustancia. La fe es certeza, la sustancia de lo que no se ve. Cuando la Biblia habla, es la certeza de lo que se espera, y cuando la Biblia habla de lo que se espera, de lo que se aguarda, estamos diciendo que la fe en nosotros es aquello que nos mantiene con la vista en aquello que estamos esperando, pero es una espera con seguridad, libre de ansiedad, libre del sufrimiento que genera la expectación, el no tener ningún tipo de certeza, ningún tipo de seguridad de que aquello que esperamos en verdad sucederá. La fe es convictiva, la fe es convicción. Cuando se habla de convicción, cuando la Biblia habla de que es convicción, se refiere a aquello que es el resultado de la base de una discusión. ¿Qué entendemos por esto? La fe no es algo que no pueda ser comprobable o comprobado. Voy a poner un ejemplo de ello. La creación. La comunidad científica está de acuerdo en que todo lo que existe fue creado de una forma repentina. Nosotros creemos que Dios con su poder creó todo lo que existe. De la nada. Dios creó y formó todo con su poder, con el poder de su palabra. Dijo y así fue. De forma súbita. Cuando dijo sea la luz, fue la luz. No hubo un proceso para que surgiera la luz. Fue la luz. Así, hoy día, muchos han llegado a la conclusión de que fue de forma repentina toda la creación. Y realmente así fue. Nosotros tenemos esa convicción
Pero esa convicción no significa que seamos irreflexivos. Nosotros podemos analizar lo que Dios nos enseña en su palabra. Y con la ciencia, con el paso del tiempo, en lugar de ir descubriendo cosas que nieguen la palabra de Dios, lo que ha ido es confirmando que lo que la palabra de Dios dice es así. Convicción, convicción de lo que no se ve. Por la fe nosotros podemos entender cosas que no entendíamos antes. Por la fe nosotros podemos ahora percibir de una manera diferente la realidad. Por ejemplo, cuando nosotros vemos los cielos, aunque la Biblia enseña que los cielos cuentan su gloria, el firmamento, la obra de sus manos, eso revela a Dios. Pero ¿qué pasa? Eso se llama revelación general. Para nosotros tener una relación con Dios necesitamos creer, seguir y vivir según la revelación especial que nos ha dado Él a través de su palabra. Pero nosotros hoy vemos la creación de una forma diferente a la que la veíamos cuando no creíamos, cuando no teníamos a Cristo en nuestras vidas. La fe nos ayuda a ver de una forma diferente la realidad, de una forma más parecida a como la ve el Creador, porque ahora somos sus hijos. Hebreos 11:3 dice de la forma siguiente: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué significa esto? Por la fe entendemos. Significa que por la fe hemos considerado a fondo, hemos reflexionado sobre ello a fondo. Entendemos, comprendemos que el universo fue constituido. ¿Qué significa constituido? Acondicionado, amueblado completamente. Fue hecho de forma tal, fue preparado de forma tal que iba a responder al propósito de Dios. Su sabio diseño fue hecho, se materializó a través de su palabra. Entonces Dios hizo todas las cosas en su tiempo, pero cada cosa iba a cumplir con un propósito definido. Y eso nosotros lo vemos a través de la fe. Una fe convictiva se basa en las evidencias. La pregunta es, ¿cuál es la fuente de la que recibimos nuestras evidencias? Hebreos 11:2 dice, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. ¿A qué está asociada la fe? Bueno, por la fe, Abel ofreció a Dios mejor sacrificio que su hermano Caín. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aprobó por su fe. Aunque Abel murió, él sigue hablando por medio de su fe. Hebreos 11:4, versión Palabra de Dios para Todos. ¿Qué significa esto? Por la fe, Abel ofreció mayor excedente en sacrificio a Dios. Por la fe, Enoc no murió. Dios se lo llevó con vida de este mundo. Por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Se da testimonio de que antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Quien le advirtió de las cosas que nunca antes habían sucedido. Así que por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. El factor común en la fe no son los nombres. Uno se llamaba Abel, otro Enoc, otro Noé. El factor común es Dios. Abel ofreció a Dios mayor excedente en sacrificio. Enoc agradó a Dios y Dios se lo llevó vivo.
Noé obedeció a Dios y construyó el arca. El factor común en la fe, en las victorias de los hombres de fe, es Dios. Fue por la fe que Noé construyó esa arca, pero también fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para dejar la tierra, cuando le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Fue por la fe que Abraham obedeció. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios había prometido, vivió allí por fe. Pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Es increíble. El factor común sigue siendo Dios. Y aunque Abraham llegó a la tierra que Dios le había prometido, continuó viviendo en ella por fe, como peregrino. Porque Abraham tenía en su mente su mirada puesta en la ciudad celestial. Los hombres de fe tienen su mirada puesta más allá en este mundo. Seguimos siendo peregrinos y extranjeros. Seguimos con nuestra mente, con nuestra mirada, con todo nuestro ser enfocado en lo que Dios tiene para nosotros por toda la eternidad. Así que el hombre de fe ve más allá. El hombre de fe no se enfoca en este mundo. El hombre de fe se enfoca en Dios y en la eternidad. Pero vamos a ver un poquito más de esto. Hebreos 11, 13 al 16. Vamos a compartirlo en la versión Dios habla hoy. Dice, todas estas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido. Pero tenían fe. Las vieron de lejos y las saludaron, reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Y los que dicen tal cosa claramente dan a entender que todavía andan en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, también podrían haber regresado allá, pero ellos deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues le tiene preparada una ciudad. ¿Qué sucede? En primer lugar, estos hombres murieron sin recibir las cosas. Quiero decir con esto que Dios no bendijo a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. Claro, los bendijo grandemente. Pero nunca les permitió que ellos pusieran su mirada en las bendiciones. Porque las bendiciones en realidad son nada. Grande es el Dios que bendice. Ellos no recibieron esas cosas. Abraham caminó en la tierra de Canaán, pero no la poseyó. Al igual que Isaac, tampoco Jacob. Pero dice la Escritura, pero como tenían fe, la vieron desde lejos y la saludaron, celebraron, porque sabían que fiel es Dios, el Dios que les había prometido. La promesa de Dios nunca cayó en tierra. Dios ha cumplido siempre todas sus promesas. Pero ellos prefirieron el tesoro más grande, la fe. Porque el que tiene fe, dice la Biblia, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que le busca debe creer que le hay y que Dios premia a los que le buscan. Entonces ellos se enfocaron en la fe, porque la fe tiene
valor en esta vida y en la venidera. Saludaron las promesas, las saludaron, pero no lucharon por ellas, porque ellos reconocían de sí mismos que eran extranjeros, gente de paso por este mundo. Cristo no le dijo a sus discípulos: yo les voy a dar grandes casas, yo les voy a dar grandes carruajes. Él les dijo: yo voy a preparar morada para vosotros. Y viendo el valor y el peso de lo eterno, lo grandioso de lo eterno, el Señor Jesucristo nunca le prometió o nunca nos prometió que tendríamos todo aquí en la tierra, porque en realidad nuestro destino final es el cielo. Y los que dicen tal cosa claramente dan a entender que andan en busca de una patria. Andan en busca de una patria. No fue la de donde salieron, porque pudieron haber vuelto. No fue donde llegaron, porque pudieron haberse sentido satisfechos. No. Ellos deseaban una patria mejor. Ellos deseaban algo mejor. ¿Y qué es eso mejor? La patria celestial. Los hombres de fe miran a la patria celestial. Dice la Biblia que nosotros somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La palabra conciudadano significa nativo de. Somos nativos de la ciudad de los santos. Tenemos que anhelar llegar a nuestra patria, a nuestra morada, a esa ciudad preparada para nosotros, cuyo arquitecto es Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Somos salvos por medio de la fe. Por gracia, por medio de la fe. El valor de la fe es increíble. Este mundo necesita hombres y mujeres de fe. Nosotros no podemos conformarnos a este mundo, a sus valores y a lo que ellos persiguen. Al igual que los que nos antecedieron, debemos seguir caminando con esta mirada puesta en el cielo, en lo alto, porque allí está Cristo sentado a la diestra de Dios, el Padre. Esa es nuestra patria celestial y ese es nuestro destino final. Los hombres y las mujeres de fe tenemos nuestra mirada puesta en las cosas de arriba. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda siempre, el hombre de fe agrada a Dios. El hombre de fe obedece a Dios y el hombre de fe camina con Dios hasta llegar a la patria celestial. Dios te bendiga y Dios te guarde.